y a las personas más susceptibles de tener miedo del paro, pues les mandan información acerca de sectores de la población echando a trabajadores. Es decir, se diseñan las campañas de forma específica para nosotros y acabamos teniendo una visión de la realidad que está diseñada para nosotros, lo cual obviamente condiciona nuestras vidas. Entonces, bueno, pues, perdón, un largo prolegómeno para intentar responder tu pregunta, que es, este libro para mí es una manera de analizar cuáles son las tecnologías que se nos venden como tecnologías que transforman el futuro, en el sentido de que nos van a ayudar a aliviar la crisis climática o por lo menos a gestionarla o incluso en algunos casos a desaparecerla, sin más. Y cuáles son las verdaderas tecnologías que yo pienso que nos pueden ayudar a trabajar de forma colectiva, a organizarnos con las personas que nos rodean y a mitigar la crisis climática, porque lamentablemente durante mucho tiempo, por muchas cosas que hagamos, todo va a empezar a ir un poco a peor. Gracias, Marta. Yo creo que la primera reflexión es una de las principales aportaciones de este trabajo, Marta, el desmonte de la narrativa que se construye en torno a las tecnologías, ¿no? Me parece que es una mentira absoluta decir que la tecnología no tiene ideología detrás. Y en ese sentido, me parece también que estos instrumentos que nos hacen la vida más cómoda, ¿no? Hay un tema ahí muy importante, un capítulo del libro que me hizo reflexionar bastante sobre hacer la vida más cómoda de unos pocos a costa de unos muchos, y que habla sobre las Smart City, o sea, estas ciudades inteligentes. Dice Marta que de inteligentes y de verdes no tienen nada, y que desde luego lo único que ha sido incluso ha sido medido, ¿no? Que a veces sale mucho más caro estas tecnologías y tienen un impacto mucho más dañino para el medio ambiente que lo que realmente se nos vende, ¿no? Yo pensaba, ahí mencionas un ejemplo de los capturadores de carbono, ¿es correcto? Y yo pensaba inmediatamente también, por ejemplo, en estas luces que ya no usan cables y tienen unas pilas que se cargan con el sol, y es cosa, todo lo que produce en ese tema, ¿no? Entonces, me gustaría, si pudieras ahondar un poco en la parte de las Smart City. Hay por ahí unos ejemplos que, a propósito de lo que decía Marta, de estas tecnologías que nos permiten ayudar a enfrentar este futuro que no es nada prominente, y que hay ejemplos que rescatan el libro de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? De la acción colectiva. Recordarán que el Cabo estaba a punto de llegar al día cero, ¿no? Y esto lo digo porque, Marta, no sé, igual si tengas un poco de contexto del caso en México, pero el tema del agua en México ha sido un tema, como dicen ustedes, tela marinera. O sea, es un tema que muy, muy preocupante. Aquí mismo en Querétaro, hace poco se discutía el tema de la legislación en torno al agua, porque, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Que es una ciudad de un estado, Nuevo León, que es de los más prósperos económicamente y demás, atravesaron un tema muy serio con el tema del agua, y tocó de manera particular este ejemplo, ¿no? Un dato que me hizo, y se lo preguntaba, oye, Marta, el coma es punto, porque han de saber que pues, en España la cuestión decimal, el coma y el punto es a la inversa. Nosotros usamos un punto y usan una coma. Entonces le decía, oye, Marta, 15,000 litros de agua para 1 kilo de ternera, o sea, 1 kilo de bistec, digamos, de exquisito, de gourmet, de lo que quieran, o no, o hasta más, que yo me sorprendí, se lo preguntaba al principio. O sea, 15,000 litros de agua para 1 kilo de ternera. O sea, es algo inimaginable, o sea, es algo que inconsciente, te decía al inicio, ¿no? A veces uno no tiene conciencia del esfuerzo y de los recursos que se usan para lo que voy a consumir, ¿no? Entonces, me gustaría si pudiéramos ahondar un poco en este tema de las ciudades inteligentes. Estos casos, ¿no? Hay casos también mencionas casos de fracaso cerca de Seúl, de Arabia Saudita, casos de fracaso en Toronto, otro ejemplo de una comunidad, ¿no? Que en realidad pues fracasaron, incluso termina dimitiendo una de las responsables del proyecto, ¿no? Por el uso de los datos, por el uso, digamos, incluso de vigilancia. Y ahorita que abordes el tema, me gustaría también preguntarte, a razón de esto,
Creo que es una crítica muy asertiva la que hace Marta en relación, por ejemplo, a que estas grandes transnacionales o estos grandes salvadores, ese ejemplo del Arca de Noé es maravilloso, ilustra, es demasiado literal de lo que pasa en la realidad actualmente, pero en el sentido de decir, a ver, este uso de estos datos y esta parte de vendernos una narrativa de salvar al mundo y a partir de ello generar acciones que lo único que hacen es distraernos. O sea, es una osadía a veces o sea, ¿quién le va a creer a una persona que dice, oye, es más fácil organizar a la comunidad como lo hicieron en El Cabo para evitar llegar al día cero, cuando todo el sistema económico y social está diseñado para que vayamos por otro lado? Vaya osadía. Sí. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Voy a ver si consigo acordarme de todas. Bueno, empezando por la ciudad del Cabo, yo en el libro buscaba básicamente ejemplos de ciudades que se habrían enfrentado a cosas concretas del reto climático, ¿no? En este caso, el agua, que efectivamente es una cuestión que en México preocupa mucho, en España también, la gestión del agua. Y entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que yo descubrí es que, a pesar de que cada vez que hay grandes campañas para que no gastemos agua, para que no dejemos abierta el agua de la ducha mientras nos cepillamos los dientes, o nos desvestimos, ¿no? Para que no nos bañemos y nos duchemos en su lugar, o para que nos duchemos, yo que sé, menos rato o menos veces por semana, o bueno, pues que sea la ciudadanía la que vaya salvando agua. Yo lo primero que descubrí es que la mayor parte de las ciudades el agua se pierde por infraestructuras en mal estado. Es decir, que aquí ya hay una asimetría en lo que parecen las responsabilidades, ¿no? Donde los ayuntamientos hacen campañas para que los ciudadanos ahorren agua, cuando en realidad son los ayuntamientos los responsables de que se pierda a veces hasta el 80% del agua porque sus infraestructuras están descuidadas, ¿no? Entonces, de esa asimetría crecen muchas otras, ¿no? En el sentido de que yo no sé cómo hacéis en México, pero en España cuando pagamos el agua, bueno, pues viene un señor que mira un contador un poco antiguo desde mi punto de vista, en el que salen unos números que para el ciudadano común, para mí, por ejemplo, en mi casa, no conectan nada con nada. O sea, yo miro lo que he gastado de agua y soy incapaz de decir, bueno, pues esto es porque, yo qué sé, porque ese día me bañé, ¿no? O porque tiré mucho de la cisterna, o porque, no sé, está desconectado de mi vivencia, ¿no? del gasto de agua en mi casa. Y entonces, bueno, pues buscando ciudades que hubieran gestionado el problema del agua de forma tecnológica, me encontré con que, primero, Ciudad del Cabo, en el sur del continente africano, efectivamente fue la primera ciudad. Una ciudad no particularmente pobre, no particularmente rica, pues yo pensaba pues un poco como Madrid, ¿no? Pues con bastante clase media, con barrios altos y barrios bajos, etc. Pero una ciudad en la que de repente en 2017 el alcalde un día se levanta y anuncia que como sigan bajando el nivel de agua en los embalses, están más o menos al 14%, creo que en ese momento, van a dejar de salir agua de los grifos. Es decir, que un día se levantarán los ciudadanos y no saldrá agua del grifo, sino que se establecen una serie de fuentes y unas cuotas de agua por persona que van a ser, no, ni siquiera por persona, por familia, que van a ser creo que eran 50 litros de agua diarios por familia. ¿Qué tú piensas? Bueno, 50 litros igual no está tan mal, pero yo me puse a mirar cuál es la media de gasto de agua, por ejemplo, en España de una persona, no de una familia entera, sino de una sola persona, y es de 150 litros de agua diarios. Es decir, cada vez que tiras de la cadena, tiras litros de agua. Cada vez que te duchas, tiras litros de agua. Ya si te bañas, ya te gastas los 50 litros de agua de una vez. Es decir, y gastamos mucha agua haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Desde fregar los platos hasta cepillar los dientes, etc.
no somos conscientes de la cantidad de agua que usamos. Entonces, en Ciudad del Cabo, lo que hicieron antes de cortar el agua en los grifos fue un experimento muy interesante por el cual cambiaron esos contadores de agua tan viejos en los que no sabes muy bien lo que estás haciendo por unos sensores inteligentes muy baratos en los que bueno, pues hay un sensor en cada canal de agua de tu casa, ¿no? Pues el que conecta con el inodoro, el que conecta con el grifo de la cocina, el que conecta con la lavadora, por ejemplo, que es un sitio donde también gastas agua. Y entonces, bueno, pues son unos sensores que funcionan a tiempo real, con lo cual tú te das una ducha y puedes mirar exactamente cuánta agua has gastado en esa ducha. O, por ejemplo, a final de mes, cuando tú ya sabes cuánta agua has gastado exactamente, puedes compararla con la factura que te viene del agua y ver si hay alguna fuga en algún punto de tu casa, entre el suministro y tu casa. O incluso si de repente convences a todos tus vecinos de que se pongan la misma clase de sensor, puedes ver si hay fugas en el edificio, ¿no? Sin que nadie lo note. O si te juntas con todos los vecinos de la calle, puedes ver si a lo mejor el servicio de suministro de agua en esa calle tiene fugas. Es decir, hay una serie de beneficios que crecen a medida que crece la red de control específico de agua que, bueno, pues fue un poco la base del experimento de Ciudad del Cabo, ¿no? En la que se instalaron todos estos sensores en todas las casas de todo el mundo. Se generaron una serie de incentivos, al principio eran todos negativos, también os tengo que decir, o sea, incentivos negativos tipo, si no lo hacemos bien, no va a salir agua de los grifos ya nunca más. Incentivos del tipo, si de repente no tienes un sensor en tu casa y estás gastando más agua de la que hemos establecido, que creo que fueron unos 75 litros, te ponemos un multazo. Pero luego, a medida que empezaron a informar a la ciudadanía de cómo sus embalses dejaban de vaciarse, ¿no? Porque todo el mundo estaba pues, haciendo un control más férreo sobre el agua. Todo el mundo estaba aprendiendo cuánta agua gastaba cuando hacía esto y lo otro, ¿no? Y empezaba a buscar maneras de economizar. De repente hubo una transformación en Ciudad del Cabo, que para mí es muy interesante, en la que dejaron de ser usuarios de un servicio al que tenían derecho porque pagaban por él, en este caso el agua, ¿no? Y empezaron a ser un poco como yo diría, como una cooperativa, ¿no? Como una cooperativa con un recurso finito y común que tenían que proteger entre todos, ¿no? Y entonces esa cooperativa también funcionaba un poco como dijéramos, no sé si hay alguien aquí que está metido en el tema de las criptomonedas, pero como una especie de DAO, ¿no? En el sentido de que eran todos inversores del agua de la ciudad, ¿no? Estaban todos invirtiendo en que la ciudad mantuviera sus niveles de agua durante suficiente tiempo hasta que empezaran las lluvias otra vez, ¿no? Para que todo el mundo tuviera agua. Y me gustó mucho el experimento porque a pesar de que obviamente había barrios que gastaban mucho más agua que otros, porque había ciudadanos que tenían chalés con jardines, por ejemplo, ¿no? Y luego había ciudadanos que a lo mejor tenían un solo grifo en su casa y lo compartían con, yo qué sé, con 15 personas de su familia. Esa gestión, de repente, como que equilibró, ¿no?, a los que gastaban mucha agua con los que gastaban menos agua de la que realmente era requerida. Es decir, menos de los 75 litros máximos que se habían propuesto, ¿no? Y la ilusión que le hizo a la ciudad sobrevivir a ese verano de 2017 y al verano de 2018 y al verano de 2019 convirtió a esa sociedad de consumo en una sociedad muy distinta, ¿no? En una sociedad que estaban compartiendo un recurso y que lo estaban cuidando de forma colectiva sin que hubiera grandes dramas. Entonces yo pensé, ostras, estos sensores son súper baratos. Y entonces cuando comparas, por ejemplo, la idea de una Smart City, en la que la idea que nos venden es la misma idea que nos venden estos teléfonos, ¿no? Que es que tú eres como un niño y no sabes gestionar las cosas. Entonces, pues tu teléfono te ayuda a gestionártelo todo. Por ejemplo, el periodo. Tú ya no sabes usar un calendario, ¿no? Porque obviamente los calendarios son súper complicados, ¿no? Entonces, pues tú en tu calendario le vas contando cuándo tienes el periodo para poder saber cuándo te va a venir, por ejemplo. O yo qué sé, es que no se me ocurre un ejemplo análogo con los chicos, seguro que lo hay, pero... Para poder manejar. Claro, exacto. Es decir, estamos viviendo en una sociedad que
en una sola generación, y gracias a estas tecnologías, se ha infantilizado mucho, ¿no? Nos acordamos mucho de que ya, por ejemplo, nuestra generación, de que ya no nos sabemos ningún teléfono de memoria, cuando antes nos sabíamos un montón. Ahora, de repente, se te queda sin batería el teléfono y estás perdido en el mundo porque no sabes a quién llamar, no puedes coger un taxi, es decir, está todo perdido. Y entonces, esto lo que hace es como devolver un poco un nivel de responsabilidad a la ciudadanía, ¿no? Mientras que esto lo que hace es quitarte la responsabilidad y con esa responsabilidad te quita todo el control sobre tu entorno y sobre tu futuro, en este caso. Entonces, Silicon Valley nos ha convencido de forma bastante eficiente de que sus soluciones son las mejores soluciones, porque sus algoritmos son los mejores algoritmos, ¿no? Sus algoritmos son los más rápidos, son los más eficientes, son los que entienden, los que más datos recogen y con lo cual los que más cosas saben. Y entonces sus soluciones para la gestión de una ciudad, para la gestión del transporte, de la sanidad, la educación, incluso el crimen, también por necesidad va a ser el mejor, ¿no? Y además el más barato, porque claro, los algoritmos pues no se cogen vacaciones, no te piden aumentos de sueldo, no se ponen enfermos, no te cobran en general por, yo qué sé, por comidas de empresa. Entonces, pues hemos entrado en una especie de ilusión por la cual soñamos con que las grandes ciudades de millones de personas puedan estar gestionadas por pues, un puñado de algoritmos de una empresa como Google. Y esto fue exactamente lo que pasó en Toronto. En Toronto, Google propuso controlar un barrio. Y estamos hablando en realidad de una cosa muy parecida a lo que hicieron en Ciudad del Cabo, en el sentido de que todo está basado en pequeños sensores. Es decir, en sensores específicos que miden una cosa pequeña, pero que juntando muchos sensores, midiendo muchos ejemplos de esa cosa pequeña, ¿no? Generan grandes cantidades no solamente de datos, sino de conocimiento y de ciencia sobre cómo funciona el tráfico, sobre la meteorología, la temperatura, el movimiento de las personas a distintas horas del día, etcétera, ¿no? Pero claro, la Smart City es un poco lo que hace Ciudad del Cabo con los pequeños sensores, solo que en lugar de controlar cada uno de los vecinos su pequeño sensor en su casa y compartir ese pequeño dato con sus vecinos de al lado, convirtiéndolo en un dato mediano y luego compartirlo con el resto de los edificios de la calle para que sea un dato un poco más grande y luego con el resto de los vecinos del barrio para que sea un dato más grande e ir ganando conocimiento con eso que se acerca más al Big Data, lo que propone la Smart City es yo soy Google, yo pongo todos los sensores, yo soy el único que leo la información que sale de esos sensores y yo te cuento lo que cuentan esos sensores. ¿Qué pasa? Que Google es una caja cerrada, es completamente opaco, ¿no? Entonces, la versión Ciudad del Cabo es voy a repartir la responsabilidad de la gestión del agua entre todos los vecinos de Ciudad del Cabo para que todo el mundo sepa lo que está pasando y se coordine. Y la versión de Google es voy a controlar lo que hacen todos los vecinos de este barrio de Toronto y les voy a decir lo que tienen que hacer a partir de ahora para conducir, para ir a trabajar, para ir al hospital, para ir al colegio, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En uno tienes más responsabilidad, pero también tienes más control y una comprensión directa y transparente sobre la realidad que te rodea. En otro tienes una versión completamente opaca de la realidad que te cuenta una sola entidad que además tiene un negocio que ni siquiera es la gestión del tráfico ni del agua, sino venderte publicidad y campañas políticas. ¿Por qué el intento de Toronto, que se llamó, por si lo queréis buscar en algún momento, se llama Sidewalks Toronto, falló? Porque era incompatible con los derechos civiles de los ciudadanos de Toronto. Es decir, falló porque un grupo de vecinos decidió llevarlo a los tribunales, porque para que ese ejercicio de vigilancia sobre los vecinos de Toronto fuera legal, los vecinos de Toronto tenían que renunciar a sus derechos civiles. Y entonces, en el momento en el que se lleva a los tribunales, Google dijo, bueno, no, ya no nos interesa esto de Toronto, vamos a irnos a una ciudad donde los vecinos no sepan que tienen derechos civiles y que los pueden defender en los tribunales, ¿no? Entonces, en las ciudades donde los vecinos no saben que tienen derechos civiles o no tienen recursos para llevarlos a los tribunales, sí que se han desarrollado a lo largo de los últimos 15, 17 años
grandes proyectos de ciudades inteligentes, ¿no? Y lo que sabemos después de estos 15 o 17 años es que esas ciudades nunca terminan de ocurrir porque solamente funcionan en plano. Es decir, son ciudades que solamente funcionan en teoría, que son perfectas en teoría. Curiosamente, construirlas parece que produce mucho más CO2 que construir ciudades normales, que produce bastante CO2, pero al final las pocas que sobreviven y que no se han convertido en un desierto de cemento y de sensores, se están convirtiendo en barrios pijos para gente que ya no quiere vivir en el centro de ciudades llenas de tráfico, de ruido y de contaminación, ¿no? Y todo el sistema de sensores y de vigilancia que en principio estaba planeado para convertirlas en ciudades eficientes que produjeran poco CO2 y conservaran mucho la energía, ahora se han concentrado en torno a la gestión de las personas indeseables, que en verdad es uno de los grandes descubrimientos de estas tecnologías. Es decir, son tecnologías que gestionan a personas. Nosotros somos personas con derechos civiles, la mayor parte de nosotros en esta sala, supongo, pero luego hay un montón de personas en prácticamente todas las ciudades del mundo que no tienen derechos civiles, pues porque son inmigrantes sin papeles, porque bueno, pues, no están dentro del sistema, ¿no? Y entonces, pues, este tipo de tecnologías ahora se han volcado en torno a los grandes movimientos migratorios que se convierten en personas indeseables fuera del sistema en las grandes ciudades. Pienso que son ejemplos, o sea, el único ejemplo bueno que tengo ahora mismo es Ciudad del Cabo, precisamente porque ha funcionado. Estamos a 2022 y en Ciudad del Cabo sigue saliendo el agua de los grifos, a pesar de que su problema de la sequía pues, sigue aumentando porque toda esa zona es una zona que se está desertificando a gran velocidad. Pero al aprender a gestionar el agua de forma colectiva y de forma coordinada, no solamente entre los vecinos, sino también con la administración, de repente han encontrado la fórmula para gestionar muchas otras cosas de interés cuando pensamos en la crisis climática, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que es decir, los periódicos tienen la tendencia, y en esto como periodista asumo nuestra parte de responsabilidad, de anunciar los grandes proyectos tecnológicos como algo que va a ocurrir sin lugar a dudas, ¿no? Y los grandes proyectos de ciudades controladas por algoritmos como algo absolutamente, una parte del progreso que prácticamente ya ha ocurrido, pero generalmente no contamos cuando esas ciudades se van al carajo. Es decir, todas esas ciudades han fallado de forma estrepitosa y, sin embargo, esto no lo lees en los grandes medios de comunicación porque nos gusta mucho más, ¿no? el artefacto en potencia que lo va a resolver todo. Y esto es una de las preguntas que me hacías, ¿no? En torno a por qué estamos tan predispuestos a creer que una tecnología de una empresa nos va a salvar en el futuro a todos, ¿no? Cuando, obviamente, son tecnologías que funcionan de otra manera y que además no solamente no nos están salvando, sino que nos están alejando cada vez más de nuestra propia capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Buah, me enrollo mogollón. Yo creo que es súper gratificante escuchar tus diferentes aportaciones. Es complicado. Sí, es complicado, pero a ver, esto no se trata de una charla catastrófica. Más bien se trata de una charla donde aprovechemos una visión que nos permita entender un poco más de lo que está pasando en la realidad. Creo que Marta empieza a tocar un punto, lástima el tiempo, se va consumiendo, ya me están avisando, pero Marta nos está abonando a tocar un punto muy interesante sobre la calidad democrática. Muchas y muchos de los que estamos aquí pudiéramos decir, bueno, pues la democracia se reduce a votar y tenemos instituciones fuertes como el INE, que es la institución que organiza las elecciones. Y bueno, en ese sentido, pues en México pues no tenemos ese problema. En realidad, si lograron pescar algo de lo que dijo Marta respecto de los datos, imagínense ustedes qué no harían con información de mucha gente sobre sus hábitos. ¿A dónde fue en el día? ¿Qué consumió? ¿Cuántas horas estuvo frente a un programa? O sea, imagínense el poder que le estamos dando a estas grandes transnacionales con esos datos. Y esos datos son oro molido. Y eso se los estamos dando de a gratis, ¿no? Creo que por ahí hay una discusión respecto de que deberían de pagarle a los grandes proveedores de datos, ¿no? Algo así.
Sí, pero... este es un debate que en mi entorno se genera bastantes peleas. Yo soy absolutamente contraria a la compraventa de datos personales porque pienso que no deberían existir. Es decir, creo que son datos que nos hacen vulnerables y que la comercialización de esos datos lo único que hace es legitimar la extracción de esos datos. Entonces, hay una cosa muy graciosa que dice Benjamin Bratton, que es un profesor de California que escribió un libro muy importante para mí que se llama The Stack, que habla bueno, pues de la infraestructura de Internet ahora mismo, ¿no? Y entonces él, una de las cosas que dice es que hablamos de los datos como si fueran fresas que te encuentras por el bosque, ¿no? Que vas con un cesto y las vas recogiendo, pero no son eso los datos. Los datos, de hecho, son una cosa que nos inventamos nosotros. Nosotros decidimos lo que es un dato. Y cuando decidimos lo que es un dato, decidimos cómo vamos a generar, o sea, cómo es la tecnología que lo recoge. Entonces, esta tecnología está diseñada para recoger datos que no nos sirven para la gestión climática, que solo nos sirven para, pues eso, para vendernos cosas que no necesitamos, para activar, optimizar nuestro consumo, para optimizar nuestra producción de más datos, ¿no? Que es lo que hacemos cuando estamos surfeando y dando me gustas y pokeando y cosas así. Y básicamente se ha convertido en la gran herramienta política de nuestro tiempo, ¿no? Por las campañas oscuras que hablábamos antes. Pero los datos que nosotros necesitamos se parecen más al formato de Ciudad del Cabo y la prueba es que Ciudad del Cabo es la ciudad que está gestionando el agua de forma lo suficientemente eficiente como para que ningún vecino se sienta estafado, como para que ninguna gran tecnológica estadounidense se esté haciendo rica en el proceso, porque ahora mismo estamos viviendo un momento en el que las grandes tecnológicas se están haciendo ricas con la crisis climática, igual que se han hecho ricas, más ricas de lo que ya eran con el COVID, porque se están convirtiendo en la gran solución, ¿no? Esto es la gran pirueta del capitalismo. El capitalismo siempre te vende el donut que te engorda y luego te llama gordo y te vende el yogur de 0 calorías que te haría no engordar. ¿No? Claro, pero siempre va a ser culpa tuya, porque tú eres el que se come el donut, ¿no? No es porque ellos... pues igual que estábamos comentando antes que decimos, es que son irresistibles estas tecnologías. Bueno, pero es que aquí hay 150 genios por aplicación entre expertos del comportamiento, psicólogos, psiquiatras, profesores, yo qué sé, coaches de grandes equipos de la NBA. Es decir, estas grandes empresas van a buscar a los mejores del mundo de cada disciplina con helicóptero y se los traen a Silicon Valley y les pagan cantidades absolutamente disparatadas de dinero y lo que es más importante, les rodean de otros genios para que se les ocurran cosas, para hacernos pinchar en anuncios y para hacernos pasar más tiempo delante de nuestro teléfono del que realmente nos conviene. Es decir, sería guay que estuvieran dedicándose a otras cosas, como por ejemplo la crisis climática, pero están dedicados a esto. Y entonces... bueno, pues ahora lo que nos están proponiendo, esta última versión agitada del capitalismo, es que usemos el capitalismo para protegernos de una crisis climática que ha sido producida por el capitalismo, por la sobreexplotación de recursos que no son infinitos, ¿no? Y cuando hablamos de sobreexplotación, además, ni siquiera es una sobreexplotación repartida, porque al igual que las campañas para que no gastemos agua, parece que nos responsabilizan a nosotros, la mayor parte de la sobreexplotación ni siquiera la hacemos nosotros los ciudadanos, ¿no? Pero sí que somos nosotros los que tenemos que empezar a organizarnos porque esta gente no viene a salvarnos. No vienen con un arca a meternos a todos dentro y a salvarnos del cambio climático. Es decir, esta gente está pensando, está anunciando viajes a Marte porque en realidad está pensando en cómo van a vivir de la misma forma maravillosa que están viviendo ahora, es decir, ocupando mucho más espacio y consumiendo mucho más recursos que la mayor parte del planeta juntos. ¿Cómo seguir haciéndolo cuando la Tierra se haya convertido en Marte? Cuando ya vivamos en un planeta completamente hostil. Porque ahora, o sea, no tenemos que pensar en ponernos nada especial para respirar por las mañanas, ¿no? Por ejemplo, si pensáis en Marte, Marte es un lugar perfecto para las grandes tecnológicas porque no puedes ni siquiera respirar sin su ayuda, ¿no? Necesitas
todo tipo de artilugios. Jeff Bezos dice que lo de Marte es una tontería. ¿Qué lo es? Porque en Marte nos mataría la radiación así de rápido. De esto no lo habla nadie. No sé por qué, pero es como completamente absurdo. Pero, por ejemplo, Jeff Bezos lo que propone es montar pequeños barrios de ricos que existan en la estratosfera, ¿no? donde todo sea perfecto, el tiempo sea siempre maravilloso, las olas sean siempre perfectas para poder surfear, toda la comida sea absolutamente, exactamente el valor nutricional que necesitas para sobrevivir y no te engorde nada. Es decir, será todo perfecto y todo dependerá de Jeff Bezos. Es como su sueño dorado. Marta, muchísimas gracias. El tiempo apremia. La verdad es que les invito a que, si tienen oportunidad, revisen su obra de Marta. Es muy, muy vasta y en términos de reflexión abona mucho a lo que viene a la inmediatez del futuro de la humanidad. Me quisiera, si nos dan espacio para algunas de las preguntas, aprovechen ahora que tenemos a Marta aquí. Si tienen alguna inquietud por parte de ustedes, los estudiantes y las estudiantes, ¿alguien quisiera preguntar? Os he dejado desolados. Pasa. Se está transmitiendo. Bueno, esto es lo que hacen en los congresos de hackers. Ponen un micrófono en el medio del pasillo y el que quiera hacer preguntas se tiene que levantar. No sé si vio la cuestión del cambio climático. No sé si vio la cuestión del cambio climático en China, lo que están viviendo ahorita con las temperaturas extremas y cómo se secó su mayor fuente de agua potable. Me preguntaba si dentro de sus mismas investigaciones sabe de algo que pudiera ayudarlos en este momento o cuáles serían las consecuencias también de lo que está pasando para nosotros como mexicanos. Bueno, China es siempre protagonista en estas conversaciones y siempre cuando salen las estadísticas de quién produce más CO2, quién gasta más agua, quién calienta más, siempre sale China ganando todo, ¿no? China la primera. No pensamos, por ejemplo, que uno de los principales motivos por los que China se lleva todas las medallas de producción de gases de efecto invernadero, etcétera, porque es la fábrica que hace todas las cosas que nosotros compramos. Es decir, China se ha convertido en los últimos 30 años en la gran fábrica del mundo globalizado y efectivamente no quiero decir que están pagando las consecuencias, porque en realidad lo que pasa en China lo pagamos todos. Es decir, el efecto que tiene la gran fábrica china sobre el ecosistema es un efecto que pagamos todos, de la misma manera que, como hemos visto con el COVID, si todos nos vacunamos en Europa o en México, pero hay millones de personas que no se vacunan en África, lo más probable es que dentro de, no sé, X tiempo, pues haya un COVID que resista a todas las vacunas, ¿no? Es decir, por eso también cuando antes decía, esto no es un problema técnico. O sea, ¿podemos resolver el COVID de forma técnica? Sí, parece que lo hemos hecho bastante deprisa, ¿no? Pero el problema es que no hemos conseguido entender que si no lo resolvemos en todos y cada uno de las comunidades del planeta, no solo no lo resolvemos, sino que encima entrenamos al COVID para que sea más fuerte y más peligroso, ¿no? Y esto pasa un poco lo mismo. Para que China deje de perder agua y de producir CO2, tenemos que dejar de comprar tonterías por $1, ¿no? Y de momento, como comprar tonterías por $1, igual que comer donuts, se ha convertido en la gran anestesia de nuestro tiempo, es decir, mientras tengamos donuts, cosas que comprar por $1 y series infinitas en Netflix, parece que no reaccionamos porque esto es ¿cómo diríamos? El soma de nuestro tiempo, ¿no? Todas esas son las cosas que nos mantienen inactivos políticamente y que nos mantienen separados de nuestra comunidad política. Entonces, ¿qué podemos hacer para que China deje de tener problemas de agua? Pues dejar de comprar tonterías por €1, dejar de ver series de Netflix constantemente y empezar a hablar con nuestros vecinos, a ver cómo podemos empezar a poner sensores en nuestras bañeras.
Esta es mi solución. Yo no creo que un vecino de México pueda resolver el problema del agua en China. Es más, creo que ninguno de nosotros, incluso en esta sala, si nos empeñáramos mucho, podríamos resolver el problema del agua en México. Pero podemos empezar a resolver el problema del agua en nuestro edificio, ¿no? En nuestro colegio, en nuestro instituto, no sé, en nuestra universidad. O sea, creo que el activismo no tiene que ser tan ambicioso, tiene que ser local. Probando si se escucha, 1, 2, 3. Buenas tardes, antes que nada. Yo soy Emanuel de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y me parece muy interesante su aporte dentro del análisis tecnológico y del desarrollo de la sociedad. No obstante, viéndolo desde una perspectiva, primero que nada, me gustaría aclarar algunos datos respecto a la República Popular China, ya que, pues, si China es cierto que es la fábrica del mundo, muchas veces hay una incoherencia o hay una, ¿cómo decirlo?, una doble moralidad respecto a Occidente, ya que Occidente se queja de toda la contaminación que genera China. Sí, no lo voy a negar que los grados de contaminación son a tal grado de que si respiras un minuto ahí es equivalente a fumar 7 cajetillas de cigarros diario. Sin embargo, me parece que la perspectiva occidental deja de lado como que este panorama de cómo el desarrollo de la historia se fue formando en base a la superioridad occidental y cómo las fábricas que estaban a inicios y finales del siglo XIX en Inglaterra, en Francia, en España, se trasladaron hacia los países menos desarrollados. Y en el caso de China es diferente, porque al ser una economía marxista-leninista y de planes quinquenales y una economía planificada, en pocas palabras, ellos lo que hicieron fue desarrollar las fuerzas productivas dentro de su país. Y de hecho hay un informe de la Organización del Medio Ambiente en el cual dicen que China es más limpio que hace 20 años. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que dejaron entrar a las industrias de Occidente y de a Japón también, pese a que son enemigos históricos, hubo planes hasta el este de China, en Xinjiang, donde habitan los uigures, ese es otro tema polémico, por cierto, en el cual cómo se empezó a desdesertificar, es decir, convertir desiertos en bosques, y cómo se propone esta nueva solución de que los desiertos se conviertan en los nuevos bosques para así evitar el cambio climático. Sin embargo, pues aún hay mucho que hacer. Y ya por último, pues me parece muy bien su perspectiva. La verdad es un trabajo que para mí es nuevo, creo que he aprendido algo nuevo en este día. Sin embargo, creo que me gustaría considerar cómo los instrumentos de poder, como por ejemplo los medios de comunicación, que obviamente son el cuarto poder dentro de la sociedad, cómo buscan manipular con cosas menos objetivas, es decir, sirven a sus ideales. ¿Cómo te quieren a ti vender una lucha individual, una emancipación individual, mientras el mundo se está yendo al carajo, básicamente? Disculpe la palabra, pero es la verdad. Entonces, ¿cómo usted plantea esta perspectiva de cómo se nos adentra un futuro con varios retos, no solo ambientales, sino cómo dentro de nuestra sociedad vamos a tener que dejar de concentrarnos en la búsqueda de una emancipación individual y ver hacia más algo colectivo y poder solucionar los problemas no solo ambientales, sino la desigualdad tecnológica? Bien lo decía Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo, si la tecnología bien se desarrolla, no va a ser para el beneficio de todos. Muchas veces se vende el beneficio de la tecnología para todos. Sin embargo, pues al final de cuentas, ¿de qué servirá la automatización de la tecnología, de los medios de producción, si solo se queda en el beneficio de unos pocos? Y al final de cuentas, como bien decía usted, con las ciudades de Jeff Bezos, o sea, ¿de qué va a servir ellos tener una ciudad en el espacio exterior si ni siquiera nosotros podemos cuidar nuestro propio planeta? Y con esto me quedo. Muchísimas gracias.
Perdona, ¿cómo te llamabas? Emanuel, con doble M para servir. Emanuel. Pues, Emanuel, yo que pensé que os había soltado un rollo precisamente explicando lo que me acabas de preguntar. Efectivamente, la individualización, como ya hablábamos antes, que ha sido acelerada, ¿no?, por este instrumento que llevamos nosotros en el bolsillo y que además, curiosamente, es como un instrumento que está diseñado para espiarnos, pero que nosotros mismos compramos con nuestro dinero, nosotros mismos instalamos, lo llenamos de aplicaciones que nos espían para distintas entidades, nos ocupamos de tenerlo encendido siempre, ¿no? Como llevamos baterías extras en el bolsillo, es un amor loco que tenemos por el teléfono, es lo primero que miramos por la mañana, lo último que miramos por la noche, es decir, tenemos una relación que es casi más íntima de la que tenemos con nuestras parejas, ¿no? O con nuestros gatos, en mi caso. La cuestión es que efectivamente nos separa, nos aísla, nos individualiza nuestra visión del mundo, como estaba comentando antes, lo cual nos convierte en personas paranoicas, que no quiere, que ni siquiera, yo no sé aquí en México, pero en España ya no se puede sacar ningún tema en la mesa de Navidad porque los tíos, los primos, los abuelos, los padres, todo el mundo acaba peleado, ¿no? Porque todo el mundo piensa que la visión del mundo que tiene él concretamente es la única real, ¿no? Ya no podemos ver el mundo desde los ojos de otro porque nos hemos puesto como estos ojos de estas ¿cómo se dicen? Tapaojos de burro, ¿no? Entonces, para mí, el proceso de renaturalización de nuestras comunidades necesita tener un objetivo muy específico que nos importe a todos. Y para mí esos objetivos no pueden estar en las grandes causas del universo. O sea, no pueden estar en las grandes causas políticas, no pueden estar en las grandes causas filosóficas. Tiene que estar, falta un minuto, tiene que estar en las pequeñas causas domésticas que compartimos con nuestros vecinos, ¿no? Pienso que el activismo que tenemos que hacer ahora mismo es local. Es activismo de, yo qué sé, antes hemos puesto el ejemplo del agua porque, bueno, pues este libro habla de la crisis climática, que no deja de ser la gran crisis de nuestro tiempo, y he hablado de cómo, recuperando una cierta responsabilidad sobre el consumo de agua, una ciudad entera consiguió, ¿no?, mantenerse más o menos a flote. Esto se puede ampliar. En mi libro hablo de muchos más ejemplos, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahora mismo que tenemos una crisis energética bastante interesante, lo cual significa que mucha gente este invierno no va a tener calefacción y eso, bueno, pues a lo mejor en México las temperaturas no son particularmente extremas, pero hay no sé, regiones enteras del continente donde yo vivo, donde si no tienes calefacción en invierno te mueres, porque bajan a menos 30, a menos 40 grados, ¿no? Entonces, o incluso en verano, si no puedes acceder a un espacio donde haya aire acondicionado, pues la gente se muere porque tenemos una tolerancia limitada al calor, ¿no? Los seres humanos, los seres vivos en general. Entonces, bueno, pues pensar un poco en generar comunidades en torno a la producción energética, ahora que, por ejemplo, las placas solares no solamente son lo suficientemente baratas y se producen a la suficiente velocidad como para generar comunidades energéticas y recuperar un poco la responsabilidad sobre la producción energética que nosotros mismos consumimos, me parece importante. Y el otro día leí un dato que me pareció absolutamente fabuloso, que es que, bueno, no sé si sabéis que en el océano hay calculados, probablemente hay más, hay 180.000 millones de toneladas de litio. Y el litio es el elemento principal de las baterías que usan no solamente nuestros móviles, sino también las baterías que necesitamos para acumular la energía solar que recogen las placas solares. Entonces, bueno, pues parece que unos genios en los Emiratos han encontrado una forma de extraer el litio del océano de forma relativamente limpia. Parece que en el proceso de recoger este litio pues acumulan también otra clase de cosas, como por ejemplo sodio, que nos viene bien porque lo usamos para todo tipo de cosas y no produce ni CO2 ni grandes
no sé, ni grandes desechos tóxicos, ¿no? Que es algo que no podemos decir de las minas de litio. Y entonces eso quiere decir que tenemos probablemente la realidad de poder conservar la luz solar que recogemos con nuestras placas a la vuelta de la esquina, y que vamos a dejar de usar esos aceites, petróleos y gases naturales que son los que más contaminan y que además vienen de países que son los que más contaminan políticamente en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pienso que si no somos nosotros los vecinos los que nos organizamos para poner esas placas en nuestros tejados, pues van a ser las grandes empresas energéticas que hasta ahora han estado impidiendo que compremos esos productos las que generen energía para nosotros y, de nuevo, al igual que Silicon Valley, tampoco vienen a salvarnos. Es decir, yo no sé en México, pero en Europa la crisis energética ha sido en parte porque ya no quieren comprarle gas barato a Rusia, pero también en parte porque las grandes compañías eléctricas han dicho esta es nuestra gran oportunidad. Antes de que la energía solar se popularice de verdad y empiece a quitarnos terreno, vamos a explotar este momento de crisis lo máximo posible, ¿no? Y estamos pagando una cantidad absolutamente ridícula por la electricidad. Si no tomamos decisiones de forma orgánica desde los vecindarios, desde los barrios, con los vecinos que nos rodean ahora mismo, estamos vendidos en el futuro a las empresas que básicamente han destruido el planeta, han contaminado los ríos. Ni siquiera hemos hablado de la industria cárnica. Estoy convencida de que este no iba a ser un tema popular en México, pero básicamente este individualismo al que tú te referías es una ilusión del capitalismo. Es la ilusión de que tienes que tener unos vaqueros distintos para cada día de clase, de que todo el mundo tiene que tener su propia ropa y no la puede heredar de sus hermanos, como hacíamos antes. Es decir, es la ilusión de que tienes que tener un traje nuevo cada día, un coche nuevo cada 10 años, un ordenador nuevo cada 3, un móvil nuevo cada 2. Que ya parece que llevamos la obsolescencia programada dentro de nosotros mismos, ¿no? Que nos da vergüenza reutilizar las cosas. Bueno, pues se nos va a acabar por las buenas o por las malas. Yo de momento prefiero que se acabe por las buenas y animaros a organizaros y empezar a hacer cosas distintas, asumir responsabilidades nuevas y buscar maneras de producir lo que vosotros mismos consumís, tanto si se trata de energía eléctrica como si se trata de, yo qué sé, de empezar a tener vuestra propia huerta en este campus maravilloso lleno de árboles frondosos que podrían ser a lo mejor en algún momento pues no sé, zanahorias, patatas y todo tipo de cosas. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias jóvenes por acompañarnos esta tarde. Sea pues la invitación a la reflexión, nos hace una invitación a la reflexión y a la acción. Muchísimas gracias, pasen ustedes muy buena tarde. Marta, gracias. Gracias.